15 minutos vamos a tratar de hacer una actualización del cáncer gástrico. En los tumores digestivos sabemos que hay 10 años que estamos parados y de repente en 5 años, todas novedades, 10 años de nuevo parado y en este momento creo que estamos en un pico. Hablando de cáncer gástrico, es un tumor que ya tiene más o menos 1.200.000 casos anuales. Es un problema en la salud pública, especialmente en los países en el que encuentre la luz, en los países asiáticos más que nada, porque 3 de cada 4 pacientes con cáncer gástrico es asiático. Y también en Latinoamérica, toda la costa del Pacífico tiene una altísima incidencia. Tal es así que en Chile, en 1990, era el tumor más frecuente de todos los tumores. Esto no lo dijo un oncólogo sudamericano de tercer mundo, sino lo dijo Yelena Janjigian, que solamente el 40% de los pacientes con cáncer gástrico se efectúa estudios de biomarcadores. Y hoy en día los estudios de biomarcadores nos condicionan específicamente el tratamiento del cáncer gástrico. Por eso es importante efectuar los estudios de biomarcadores. Biomarcadores, todos lo conocen, predictivos pronósticos, en tumor, en sangre, en donde quieran. Esto es un tema que ya está desde hace más de 6-7 años en cáncer gástrico muy discutido, pero tenemos sí biomarcadores que son rutinarios, como el ERP, como la inestabilidad microsatelital, el PDL1. Y tenemos otros biomarcadores que son emergentes, como las claudinas 18.2, el receptor del factor de crecimiento fibroblástico y el Epstein-Barr. ¿Qué pasa? Puede pasar que los 3 biomarcadores que tengamos de rutina, que eso sí lo tenemos que hacer, sean los 3 negativos. Entonces, ¿qué arma terapéutica tenemos? La quimioterapia. ¿Qué novedades ha habido en la quimioterapia? Hasta el año pasado todo el mundo planteaba que los dobletes, tanto la asociación de una fluoroprimidina, capecitabina o fluoracilo, con un platino, oxali o cisplatino, era el tratamiento estándar. Es lógico. La capecitabina inconveniente del tumor gástrico, especialmente la unión gastroesofágica, el hecho de la deglución de la misma. Este es el trabajo que se presentó el año pasado, es un trabajo del grupo francés, en el cual lo que vemos más que nada es una modificación del FLOT. El FLOT es un muy buen esquema para el tumor gástrico, tiene un inconveniente, la toxicidad, especialmente la mielotoxicidad. Entonces, tenemos una modificación del FLOT, lo que se modificó más que nada es la infusión continua del 5-FU, en vez de hacer en 24 horas, se hace en 48 horas con una dosis un poco menor. ¿Qué es lo que se vio? Se vio una sobrevida global promedio, media, de 15.3 meses, superando al FOLFOX, que era la rama comparativa. Entonces, vamos a pasar a la próxima. Tiene su mielotoxicidad el FLOT o el TOX modificado, es un poco superior al FOLFOX, tiene mayor porcentaje de respuesta y tiene mayor sobrevida global. Por lo tanto, uno puede tomar hoy en día como el FLOT modificado como un estándar. Yo creo que es uno de más dentro del grupo de los tratamientos de quimioterapia dentro del tumor gástrico, el que mayor índice de sobrevida media tiene, pero bueno, es una opción y es interesante, no tiene tanta toxicidad y es factible de hacerlo. Punto 2. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una sobreexpresión del ER2? Todos sabemos esto. El ER2 se da una incidencia más o menos entre el 8 y el 18%. Es muy heterogéneo intratumoral, eso hay que tenerlo en cuenta, donde se toma. Desde hace más de 15 años, el tratamiento que utilizamos, el TOGA, clásico TOGA, que modifica, en vez de 11 meses, pasamos a 13 meses de sobrevida global. Esa es la diferencia. El estándar. Sabemos que tiene muy corta respuesta y enseguida progresa. ¿Qué pasa? Más o menos el 30% de los pacientes pierde esa expresión, esa sobreexpresión del ER2. También hay otros mecanismos de resistencia, la pérdida del PITEN, la dimerización del ER3, la mutación del PITEN, fosfoinositol-3 quinasa. Se trató de modificar eso y se vio una segunda línea. ¿Qué se hizo? La Apatinib no sirvió, nada, 0. ¿Qué se hizo? TMD1 no sirvió, nada, 0. Al contrario, la rama de quimioterapia era más eficaz. Hasta que aparece el trabajo
del deruxtecan hace aproximadamente unos 3 años, en el cual mostró que sí es eficaz, tiene un mayor índice de respuesta versus la rama de quimioterapia, es importante, 50 versus 10%, aumenta la sobrevida global de 12.5 versus 8.4 meses a la rama de quimioterapia. Pero por supuesto no lo tenemos a disposición en mi país y acá tampoco. Entonces es muy buena arma terapéutica, creo que en el futuro habría que plantearse. Y el otro trabajo que también se efectuó en los pacientes con ER2, independientemente del PDL1, es el trabajo del Keynote, a ver el marcador, no, para atrás, del Keynote 811. El Keynote 811 lo que randomizó es un grupo pembrolizumab más trastuzumab más quimioterapia versus quimioterapia más trastuzumab. Índice de respuesta al grupo que utilizaba el pembro más el trastuzumab, 74%. Índice de respuesta del grupo solamente con placebo, el 51%. Este trabajo se presentó en el año 22 y se presenta nuevamente en diciembre del 23 en Lancet. Cuando uno mira la sobrevida libre de progresión, ve una significancia importante, pero sí en el grupo con PDL1 positivo. Esto es importante. Todos los subgrupos se beneficiaban, pero el grupo, para atrás, el grupo PDL1 positivo tiene una diferencia muy significativa comparativamente con los pacientes PDL1 negativos. Creo que eso es importante y este es un nuevo estándar de tratamiento. Creo que en nuestro medio tendríamos que hacer el ER2 y el PDL1 positivo para hacer el tratamiento. Es una cuestión que después lo podemos discutir. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital? En los tumores gástricos todos sabemos que la inestabilidad microsatelital no solamente es un factor predictivo, sino también es un factor pronóstico. Los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital van a evolucionar mejor con tratamiento o independientemente del tipo de tratamiento. Tiene una mayor sobrevida global, esto ya está demostrado hace muchísimos años. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen una gran carga mutacional? Son pacientes mucho más respondedores, específicamente a la inmunoterapia, y estos pacientes tienen una evolución totalmente distinta. PDL1, el tercer. Vamos bastante bien con el tiempo. Me han hecho acelerar porque hablar 15 minutos de todos los trabajos es medio difícil, pero bueno, vamos bastante bien. El PDL1. Con respecto al PDL1, todos sabemos que el PDL1 es un marcador bastante imperfecto, no es lo más ideal, discutimos después si es TPS, CPS, que sea. Bueno, eso después puede ser una buena discusión, qué es lo que tendríamos que hacer, pero bueno, creo que el cuadro nos pasa un poco por ahí. Tiene una heterogeneidad intratumoral y una relación entre el tumor y las metástasis del 40%. Es muy heterogéneo, es decir, no lo podemos tomar como un biomarcador de excelencia, pero es lo único que tenemos específicamente y creo que es importante y fundamental. La muestra fresca da mucho más porcentaje de positividad y cuanto más tejido tenemos estudiado, mayor posibilidad de ser positivo para el PDL1 y tener un valor más elevado. Y acá tenemos los trabajos que se han presentado en estos 2 últimos años. Uno es el Checkmate 649, en el cual compara una primera línea de nivolumab más quimioterapia versus quimioterapia sola. ¿Qué es lo que vemos? La sobrevida global del grupo de nivolumab más quimioterapia es de 14.4 versus 11.1 del grupo de quimioterapia sola. Es decir, es significativo, tiene un hash rate de 0.70. Este es el grupo con PDL1 positivo con un CPC mayor del 5%.
versus cuando ponemos todos los randomizados, hay una diferencia significativa de 13.7 versus 11.6. Hay una diferencia significativa, 0,79, pero yo creo que estas curvas son difíciles de interpretar o difíciles. ¿Por qué? Porque acá tengo los PDL1 positivos y los PDL1 negativos. El PDL1 positivo yo ya voy a tener una expectativa de sobrevida más o menos de 14.4. Esta rama está muy arrastrada también por el PDL1 positivo. Tendríamos que tener una tercera curva acá, que sería el PDL1 negativo, a ver dónde estamos parados. Y esto pasa en casi todos los trabajos de inmuno en digestivo. Comparan el grupo positivo versus todos en completo. Hablando del tiempo libre de progresión, también es significativo, tiene una mejor respuesta el grupo que hace nivo más quimioterapia versus el grupo que hace quimioterapia. Y acá vemos otro punto importante que es la evolución que tienen los pacientes. Cuanto mayor CPS tienen, cuanto mayor PDL1 elevado tienen, mayor índice de respuesta van a tener, eso seguro. La toxicidad, bueno, es obvio que la toxicidad del nivo está más que nada relacionado con las toxicidades de tipo inmunológico. En ASCO de este año, el GI de este año, bueno, después es un trabajo que ya lleva 4 años y convalida los mismos valores que vimos en la presentación del trabajo. Por lo tanto, otro estándar que podemos utilizar hoy en día con PDL1 positivo es la asociación de nivo más un esquema de quimioterapia como estándar. El otro trabajo es el Keynote 859, en el cual comparamos lo mismo que el anterior, sería pembro más quimio versus quimioterapia sola. ¿Qué es lo que vemos en la sobrevida global? Una sobrevida global de 18.7 meses en el grupo que hace pembro más quimio versus 11.8 meses en el grupo de quimioterapia sola. Me pasé una. Con respecto a esto, lo que vemos es que los pacientes que tienen un PDL1 con un CPS mayor de 10 tienen una mayor respuesta y son muchos más respondedores. Por lo tanto, el otro punto estándar que podemos tener hoy en día es el pembro más quimio en los pacientes con PDL1 positivo. Me quedan 2 minutos, era la inversa, yo pensaba que íbamos al revés. Bueno, esto es la evolución, cuanto más PDL1 positivo tenemos, mayor eficacia tenemos. Ya aparecieron otros anti-PDL1, el tislelizumab, que tiene un punto de sobrevida global de 16.4. Y ahora tenemos los marcadores emergentes. Los anticuerpos contra el Epstein-Barr, uno sabe que el 5% de los tumores están infectados por Epstein-Barr. Lo que produce estos tumores es una mayor hipermetilización, la mayoría son hipermetiliados, el 80% tiene una mutación del PITEM, del fosfoinositol 3-quinasa, disculpen, y tienen una sensibilidad especial, específicamente, más que nada, a la inmunoterapia. Son pacientes que están metilados y tienen mayor índice de respuesta a la inmunoterapia. Y esta es la estrellita, el Claudin 18.2. La Claudin 18.2 es una molécula de la unión estrecha intercelular. Es la unión entre ambas células del epitelio, no solamente del estómago, sino de la mayoría de los tumores digestivos. Disculpen, del tejido de la vía biliar, del tejido digestivo. Se expresa altamente en los tumores, el 18% en el tumor primario, el 26% en la metástasis. Este es un excelente trabajo translacional. Ellos vieron cómo la eficacia se iba viendo a través del tejido normal, del tejido tumoral y de la metástasis. El Claudin en sí no tiene un impacto en el pronóstico, pero sí es predictivo. Esto es lo que ocurre. Y aparece una molécula anti-Claudin 18.2, que ya lo conocemos todos, que es solvetuzumab, en el cual el primer trabajo del Spotlight mostró una sobrevida global de 18.2 meses en el grupo que utiliza el solvetuzumab más
quimio versus solamente quimio. Vamos rápido. El GLOW muestra los mismos resultados. Tiene su toxicidad hematológica, náuseas, vómitos y toxicidad de tipo digestiva. Hay ya múltiples más. El otro es la sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento fibroblástico. Hay múltiples drogas en estudio. El último trabajo que hablo, 2 palabritas nada más. El durvalumab asociado con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante, la cirugía, la adyuvancia y después el mantenimiento con durvalumab. El Matterhorn, el estándar, demostró un porcentaje de respuesta aproximadamente el 20% versus el 7% del esquema FLOT solo. Este es el durvalumab más el FLOT. Casi lo triplica. Este es un número un poco bajo, en el original del FLOT era un poquito más alto, pero la diferencia es muy significativa, muy marcada. Los pacientes que se benefician, todos sabemos que son los pacientes que tienen PDL1 positivo. Ya este es el avance más grande, ya se están asociando cada vez más anticuerpos, asociando anti-PDL1, anti-ERP, etcétera, etcétera. La otra, creo, punto de innovación que hay es los estudios a nivel del ADN a nivel circulante para ver si el paciente tiene respuesta completa o no. Esto ya hace varios años que se está haciendo. Y por último, vuelvo a Chile, en el cual en el año 90 era el tumor más frecuente y con una política sanitaria fue disminuyendo la incidencia del cáncer gástrico. Y creo que esto es algo fundamental que tienen que tener todos los países con todos los tipos de tumores. Muchas gracias y me extendí solamente 15 segundos.